Seguimos con la clase 6, parte 2 de Historia Moderna. El regreso de los estuardos significó también el restablecimiento de la Iglesia anglicana. Por esto, en 1660, en el reinado de Carlos II, el parlamento en el que predominaban los antiguos caballeros tomó diversas medidas contra las distintas sectas puritanas denominadas disidentes o no conformistas. El rey, para favorecer al catolicismo con el que simpatizaba secretamente, propició la tolerancia religiosa. La Cámara de los Comunes excluyó del trono a Jacobo. Esta fue la causa de la formación de dos partidos rivales, Whigs y Tories. Los Whigs sostuvieron el bill de exclusión y bregaron para disminuir el poder del rey en beneficio del parlamento. Los Tories, contrarios al bill de exclusión, trataban de consolidar el poder monárquico. Apoyados por la mayoría de la Cámara de los Lores, impidieron que el bill de exclusión se convirtiese en ley. Mientras ocurrían las incidencias señaladas, el Parlamento votó una de las más importantes leyes de la historia de Inglaterra, la de Habeas Corpus, en 1679. La ley del Habeas Corpus estableció que los jueces podían exigir la comparecencia ante sus tribunales de cualquier persona que estuviese detenida para examinar si la detención era justa, pues nadie que no estuviese acusado o convicto de un delito podía ser privado de su libertad. El recurso debía ser planteado ante el juez por cualquier persona interesada en la suerte del detenido. El habeas corpus significó una garantía fundamental para la libertad individual, pues impidió las detenciones arbitrarias por capricho del rey o cualquier funcionario. El sistema del habeas corpus se extendió a otros países y hoy es una conquista emitida por la legislación. Desde 1685 hasta 1688 reinó Jacobo II. Suspendió las leyes contra los católicos, a muchos de los cuales designó para cargos importantes. Como el rey contaba ya con 60 años, los ingleses esperaban que lo sucediera a su hija María, protestante, esposa del príncipe Guillermo de Orange, estatuder o gobernador general de Holanda, pero en 1688, inesperadamente, la segunda esposa de Jacobo dio a luz a un hijo varón, lo que aseguraba el predominio del catolicismo en Inglaterra. Entonces los dirigentes Tories y Whigs invitaron de común acuerdo a Guillermo de Orange para que se dirigiera a las Islas Británicas y expulsase a los estuardos de allí. Guillermo marchó sobre Londres apoyado por los protestantes. Jacobo II huyó a Francia. El Parlamento declaró vacante el trono y a renglón seguido aprobó la Declaración de los Derechos, y Guillermo y María, que se comprometieron a respetarla, fueron proclamados reyes. La Declaración de Derechos figura justamente con la Carta Magna y con la petición de derechos entre los más importantes
documentos legislativos de la humanidad. En 1689 se firma el Acta de Tolerancia, que permitió el libre ejercicio de sus creencias a los disidentes, es decir, a los protestantes no anglicanos, pero les vedó el acceso a los cargos públicos que quedaron reservados para los anglicanos. En cambio, no toleró el catolicismo ni el judaísmo. Pese a esto, las querellas religiosas entre los ingleses se atenuaron mucho. Así terminó la pacífica revolución de 1688. La monarquía absoluta de derecho divino dejó de existir en Inglaterra. Enseguida de la revolución de 1688, el Parlamento afianzó su poder. Para ello estableció que los impuestos debían ser votados cada año, lo que aseguraba su reunión por lo menos una vez al año, con lo que el gobierno del rey no podía existir sin el Parlamento. Además, fijó en 3 años el mandato de sus miembros, con lo que se evitaba que un parlamento se perpetuase como había sucedido con el del Parlamento Largo. Más importante aún fue el Acta de Sucesión de 1701, que dispuso que al fallecer Ana Estuardo, que debía suceder a Guillermo III, el trono sería ocupado por los descendientes de su prima Sofía, esposa del príncipe elector alemán Ernesto de Hannover. El Parlamento reafirmó así su derecho a indicar quién debía ocupar el trono. El acta de sucesión limitaba los poderes del monarca y salvaguardaba las libertades de los ingleses. Una de ellas estableció que el cargo de juez era vitalicio y que sus titulares solo podían ser removidos en caso de conducta desordenada por resolución del Parlamento. Para evitar el problema de la sucesión de Escocia en 1707, el Parlamento votó el Acta de Unión que creó el Reino Unido de Gran Bretaña por la fusión de Escocia e Inglaterra. Cuando en 1714 fue coronado Jorge I, hijo de Sofía de Hannover, comenzó la nueva dinastía de los Hannover, cuyos dos primeros representantes, Jorge I y Jorge II, que reinaron durante casi medio siglo, abandonaron el gobierno de Inglaterra a ministros elegidos entre los diputados dirigentes del partido Whigs, que contaba con la mayoría en el Parlamento, por el más influyente de ellos, al que se acostumbró denominar primer ministro o simplemente premier. Estos ministros se reunían para considerar los asuntos de gobierno en una sala o gabinete, de donde deriva el calificativo de gobierno de gabinete del Palacio Real. Jorge I y Jorge II, que no sabían hablar inglés y solo se preocuparon de sus posesiones alemanas, no asistían a las deliberaciones del gabinete, cuyas decisiones les eran transmitidas por el primer ministro. La abstención de ambos monarcas consagró el gobierno de gabinete. Los primeros grandes premiers fueron Roberto Walpole y Guillermo Pitt. Aquel aseguró con la paz y el orden un periodo de gran prosperidad material caracterizado por un notable desarrollo de la industria y el comercio.
Ha sido calificado como el primero de los primeros ministros de Inglaterra y se mantuvo en el poder por más de 20 años. Mientras se consolidaban los poderes del Parlamento y se establecían al gobierno de gabinete, la estructura económica de Inglaterra se transformaba. La agricultura y la ganadería, que habían sido la base de su riqueza, cedían paso a la industria y al comercio. El desenvolvimiento de la marina trajo el desarrollo del comercio. En el siglo XIII, los navíos ingleses empezaron a surcar todos los mares. Traían porcelanas de China, tejidos de la India, algodón del Brasil, maderas de las Antillas, arroz de sus colonias americanas, pieles del Canadá. Además, disfrutaban del monopolio del comercio de esclavos en las colonias españolas. Todo ello les proporcionaba pingües ganancias que le permitían acrecentar cada vez más su incomparable flota, por consiguiente su propia importancia mercantil y política. Finalmente, después de la Revolución de 1688, la política internacional inglesa buscó mantener el equilibrio europeo y establecer su predominio colonial. Esto provocó un largo duelo entre Inglaterra y Francia que con algunas interrupciones duró casi 100 años.